Yo creo que tienen el boletín ahí y han visto el tema de esta mañana que quisiera que compartiéramos, que lo encontramos, si lo quieren leer está en Hebreos 11. Vamos a estar hablando más que todo de Hebreos 11 en adelante, donde, hermanos, la porción que escogí ahí es Hebreos 11:6, donde dice su palabra, hermanos, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Me quería enfocar más o menos, hermanos, en la primera parte del versículo, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo les preguntara en esta mañana, yo creo que la pregunta es un poco absurda, y si yo les preguntara, hermanos, ¿cuántos quieren o queremos agradar a Dios? Todos, hermanos, yo espero de que todos digamos queremos agradar a Dios. Ahora, según lo que dice la palabra del Señor, es que si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. O sea, es imposible que nosotros digamos, bueno, yo quiero agradar a Dios, yo quiero agradarlo, pero si no tenemos fe, si no creemos en tu palabra, no lo podemos hacer. Y esto es lo que quiero explicar, porque muchas veces alguien dice, bueno, yo tengo fe en Dios, pero no hace nada. Entonces, bien tenemos fe. La fe, hermanos, está ligada con el obedecer. Y la incredulidad está ligada con la desobediencia. Entonces quiero que hagamos eso. Ahora, la palabra fe es una palabra muy de dos letras, muy pequeña, pero tiene un gran significado para nosotros. Usualmente cuando uno va a hablar de un tema, usualmente lo primero que hace es que se va al diccionario y va a buscar cuál es el significado de esa palabra para poder explicarlo. En este caso, hermanos, la Biblia misma nos da el significado de la fe. Y podemos ver ahí, hermanos, en Hebreos, donde dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, quiero detenerme en esto porque el punto principal ahí, hermano, es la certeza, o estar seguro, 100% seguro de lo que creemos. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Nosotros estamos acá, hermanos, porque esperamos un día estar con el Señor. Esperamos, hermanos, que un día, hermanos, el Señor venga por nosotros, ya sea que estemos vivos y que nos venga a traer o que nos muramos, pero la esperanza de nosotros, hermanos, es la vida eterna. Eso es lo que esperamos nosotros. Ahora, a veces confundimos la fe con la esperanza. La fe, hermanos, es estar seguro, y la esperanza, yo puedo decir, ¿sabe qué, hermano? Esperanza viene espero viene de esperanza, y fe viene de seguridad. El sí viene de seguridad. Yo puedo decir, hermanos, yo espero que mañana no llueva, o espero de que suceda esto. Cuando estoy diciendo eso, hermano, no estoy 100% seguro. Yo quiero que eso suceda. Yo espero que no llueva mañana. Pero no tengo la seguridad. Como puede llover o no puede llover, lo que yo espero es una cosa. Pero otra cosa fuera, hermano, que yo le diga, hermano, yo estoy seguro o tengo fe que esto va a suceder. Entonces, la fe y a veces la esperanza no es lo mismo. Vamos a hablar de eso, pero el primer punto dice, es la certeza de lo que se espera. Nosotros, hermanos, en la palabra de Dios tenemos muchas promesas, pero muchas y muchas. Y entonces tenemos de que estar seguros de lo que hemos creído. En Romanos 8:18, si lo quiere ver, hermanos, el apóstol Pablo, creo, decía, hermanos, y me gusta este versículo porque él, hermano, está asegurando de que él está seguro. En Romanos 8:18 dice él, hablando de las tribulaciones del tiempo presente, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces él dijo, él no decía, hermano, yo tengo esperanza o yo espero, decía, yo tengo por cierto que lo que estamos pasando no es de comparar, o sea, seguridad. Y eso es lo que queremos nosotros, hermanos, para poder, hermanos, crecer, tener la seguridad en las promesas que Dios nos ha hecho.
confianza, hermano, de vuelta, no es lo mismo que esperanza. La pregunta de nuevo, hermanos, una pregunta creo que quisiera en esta mañana, donde me quería basar. Si a usted le preguntaran, hermano, ¿usted es salvo? ¿O cree que cuando muera usted, hermano, está seguro de su salvación? De repente algunos hermanos dirán, bueno, hermano, eso espero. O ojalá, hermanos. O su respuesta sería, sí, por fe, yo soy salvo. Entonces, no quiero que me diga, pero medite en eso. Si alguien le pregunta a usted, hermano, ¿usted cree que es salvo? De verdad, en su corazón, piénselo. No lo tiene que decir. Entonces, muchos de nosotros a veces dijéramos, bueno, hermanos, ahí estamos, en eso estamos trabajando. Espero, ojalá. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿por qué la duda? ¿Por qué a veces, hermanos? Porque como sabemos, hermanos, la salvación es por gracia, pero se recibe por fe. Porque si usted no tiene fe, no puede. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo que queremos, hermanos, es ver cuánta fe es la que nosotros tenemos. Se dice, hermanos, que hay alguien que dice, hermanos, que si usted no está seguro de su salvación, lo más seguro es que no lo esté. O sea, que si usted cree, no, hermanos, tal vez, ojalá sí, entonces, porque, hermanos, la salvación es por fe. Cuando usted vino, hermanos, confesó sus pecados, aceptó a Jesucristo como su Salvador para que perdone nuestros pecados, hermano, nadie le dio un documento a usted decir, mire, hermano, desde este momento usted ya es salvo. Y aquí está. Y cualquiera que le pregunte, le saque este documento y le dice, aquí está. Es por fe. Porque usted creyó en la palabra de Dios, creyó, hermanos, que con el bautismo sus pecados fueron perdonados, y es solo por fe. Y si no tenemos fe, entonces no, hermanos, no hay un documento que le pueda, que pueda usted comprobar, porque tiene que ser. Entonces, escogí, hermanos, 4 versículos en la Biblia, hermanos, donde yo creo que los hemos leído y los conocemos, pero nomás para que veamos, hermanos, las promesas que nosotros tenemos. Y si usted lee esto, hermanos, no hay razón para dudar de nuestra salvación. Usted lee en Juan 5:24. Si lo quiere leer, si no, yo se lo voy a leer, pero solamente para que vea. La Biblia dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora, dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió. Nosotros hemos oído su palabra y creemos, hermanos, en él. Entonces, si la Biblia dice que el que cree, el que oye su palabra y cree que le envió tiene vida eterna, entonces, ¿por qué, hermanos, a veces dudamos? O sea, y eso es lo que quiero ligar esto, lo que es la fe, creer en la palabra del Señor con las promesas que tenemos. Si creemos de verdad, entonces yo digo, si yo he escuchado su palabra y yo creo que Jesucristo envió a su Hijo para darme la salvación, si yo creo en eso, ¿por qué entonces yo puedo dudar de mi salvación? Ahora, si usted lee Romanos 6:9, que es un versículo que lo usamos siempre, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, hermano, serás salvo. Entonces, nosotros hemos confesado con nuestra boca y hemos creído con nuestro corazón, hermanos, que Dios levantó, hermanos, a su Hijo. Entonces, ¿por qué, digo yo, hermanos, tenemos que tener a veces la duda? Y son versículos, hermanos. Mateo 24:13 también dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y yo, hermanos, espero que ninguno de nosotros tengamos planes de no perseverar hasta el fin. Si yo, hermanos, tengo planes, digo yo, bueno, yo ahora soy cristiano y no tengo planes de salirme del Evangelio. Yo quiero seguir y voy a perseverar hasta el fin. Y la Biblia dice, y me dice, si el que perseverara hasta el fin será salvo. Entonces, hermanos, cuando nos hacen la pregunta, a veces, ¿por qué algunos de nosotros como que no estamos seguros? Y recuérdese, y yo quiero que no se va a olvidar de lo que dice el versículo, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque eso es lo que quiero que veamos. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, digo yo, bueno,
Yo he creído y he sido bautizado. Y la Biblia me dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, porque a veces, hermanos, tiende uno a veces la gente que no es cristiana, o a veces los que no conocen de esto, tienden a cuestionar esto. Entonces, y a veces uno se deja llevar por eso. Me acuerdo, hermanos, hace muchos años, yo le pedí a alguien que me fuera a ayudar a pintar la casa y estaba pintando y supe, hermano, de que empecé así poco a poco a hablarle de la palabra del Señor y vi que él no le gustaba. Entonces dije yo, bueno, como pueda, le voy a hablar un poquito. Puse unos himnos y hablamos. Y me dice, hermano, ¿sabe, hermano? Me dice, a mí me gusta hablar con los cristianos, pero una cosa es la que no me gusta, me dijo. Que los cristianos se creen salvos, me dijo. Es lo que no me gusta. Se creen salvos. Y le digo, hermano, pero es que, le digo, no es que nos creemos, que somos salvos. Porque la palabra de Dios me lo dice. Entonces él me dice, vaya, ve, ahí está, ya ve, eso es lo que no me gusta, que se creen salvos. Entonces, y a veces uno, donde se pone a meditar, dice, bueno, uno tiene que estar seguro, hermano. El hecho de que él me diga, bueno, hermano, eso no me gusta, o por eso es que no me gusta, pero yo digo, si él no tiene el conocimiento que Dios me ha dado de la palabra del Señor, y la Biblia me dice que si yo hago lo que él me manda, yo soy salvo, entonces ¿por qué tengo que dudar? A pesar de que alguien me diga que tal vez no, entonces porque la Biblia dice que es necesario, volviendo a Hebreos donde estábamos, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No que tenga esperanza, sino que creamos, hermano. Y a alguien pueden decir, bueno, hermano, pero es que la esperanza es la última que se pierde, dicen los hermanos a veces, pero se pierde. Y la fe, si es basada en Cristo, esa permanece porque Él permanece para siempre. Entonces podemos tener fe, pero no es lo mismo. Entonces, después la otra parte del versículo 1 dice, es la convicción de lo que no se ve. Ahora, muchas veces, hermano, lo que nos falta digo yo, un poco de convicción. Porque si yo le preguntara a alguno de nosotros cuántos hemos visto a Jesucristo, cuántos, todos lo hacemos, hermanos, por fe. Sabemos de que Él existe por fe. Leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de todas las cosas que Él ha hecho, hermanos, por fe. No lo hemos visto, pero tenemos esa convicción. Y muchas veces, hermanos, lo que nos falta, hermanos, es la convicción. Y aquí, hermanos, busqué la definición de lo que es convicción. Y dice que convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. También dice que es un convencimiento y capacidad para convencer a los demás. O sea, tiene que estar uno, hermanos, convencido 100%, no y por eso muchas veces, hermanos, vemos que el crecimiento de los hermanos a veces no es como nosotros queremos, o nuestro crecimiento no es como nosotros esperamos, porque no estamos, a veces digo yo, hermanos, 100% entregados. Yo traje, hermano, voy a usar un ejemplo, y se me olvidó, lo dejé en la banca ahí, de una película, y hermanos, tuve hermanos, el privilegio de que llegó a nuestro trabajo, llegan personas a hablar acerca a darnos ánimo, diferentes personas. Entonces ahí está, si me la puede dar, hermano, gracias. Y lo quise usar, hermanos, para que vean, es una película que se llama, está en inglés, que se llama Black Hawk Down, es un helicóptero, y esto pasó creo en el 93, y este señor en el cual es basada la película, él era el que llevaba el avión, el helicóptero, era el piloto, y con un misil bajaron, hermanos, el helicóptero. Y dice que cuando cayeron, las personas agarraron todos los que iban ahí, y total que los mataron a todos, excepto a él. Y dice que los agarraban y los arrastraban por las calles y todo, entonces les daban balazos y le hacían cuantas cosas. Y dice que alguien se le ocurrió
que decía, bueno, de repente nos sirve más vivo que muerto, y lo dejaron a él. Y él tiene una foto donde se ven los 5 tripulantes y todos, me dice, todos están muertos, solo yo quedé. Y después de eso, él cuenta la historia, cómo pasó y lo que le hicieron y cuánto tiempo que le pegaron balazos en el pie y todo. Y dice que después de que eso pasó, él claro, como a los 11 días lo trajeron a Estados Unidos. Y desde el momento que él estaba en el hospital, lo que él quería era volver a ir a hacer lo que estaba haciendo. Entonces yo me ponía a meditar, Dios, ¿cómo viendo lo que pasó, que le perdonaron la vida, cómo está pensando en regresar? Y lo que me captó mucho fue la convicción que él tenía en lo que él estaba haciendo. Entonces, y a veces hay gente, hermanos, que tiene una convicción por cosas perecederas, y a veces nosotros no tenemos la misma convicción por la palabra, por Jesucristo, por la palabra de Dios. Y él habla, hermanos, dice cuando después de que estaba en el hospital recuperándose, le dijeron, ¿sabes qué? Ya no vas a poder ser piloto del avión porque tienes los 2 pies quebrados, porque tienes cuantas cosas. Pero dice que él quería y él sabía que lo iba a volver a hacer. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? No puedes. Y entonces él empezó, después de su recuperación, empezó a correr y a correr y a correr. Corría 1 milla, corría 2 millas, corría 3, hasta que ya podía correr bastante. De ahí se inscribió en una maratón para correr con los demás. Total que después se inscribió para correr la maratón de Boston y la de Nueva York, que son las 2 más grandes, y dice que las corrió. Y después de que hizo todo eso, fue donde su jefe y le dijo, mire, ¿sabe qué? Yo estoy listo para poder ser piloto de nuevo. Y cuando vieron la evidencia no le pudieron decir más que no, sino que les dijeron, sí, es verdad, está listo. Entonces lo que me captó mucho fue cómo él tenía, y dice que después de eso, por 5 años más, hizo el mismo trabajo que hacía antes. Piloto del avión, iba a la guerra a dejar los soldados al campo de batalla. Y viendo cómo le habían perdonado, digo yo, hermanos, lo que quiero que veamos, hermanos, cómo alguien puede estar tan entregado. Dice, porque yo era parte de las fuerzas especiales, decía, y dice, el que entra ahí tiene que estar 100% comprometido. Entonces, y uno como cristiano siempre medita, dije yo, en ese momento decía, ¿cómo alguien puede estar tan comprometido? Y ponía mi vida con lo que es la palabra del Señor. Y digo, ¿cuán comprometido estoy yo con lo que es, hermanos, trabajar en la obra del Señor? ¿O cuán comprometidos estamos nosotros? Él, esta persona, gracias a Dios, está vivo, pero digo yo, ¿cómo se comprometió? Muchas veces nosotros no tenemos ese compromiso, porque sucede que a veces, hermanos, dicen, mire, hermanos, pero es que la obra de Dios es muy difícil, a veces no sé qué es lo que pasa, o sea, no me siento, ¿sabe? Porque muchas veces es lo mismo. Si usted quiere ser, digamos, un carpintero, y usted va a trabajar de carpintería un día y el otro día no va, a veces a la semana, a las 3 semanas va y trabaja otro poquito, después quiere hacer un poquito de plomero, después aquí, entonces como que nunca dice, no, eso de carpintero es muy difícil, porque no le pone el tiempo adecuado. Pero si usted, hermanos, quiere de verdad ser carpintero, toma una clase, se junta con otros que son carpinteros y trabaja todos los días en eso, le aseguro que después de poco tiempo va a decir, sabe que no es tan difícil, porque los demás le enseñan, porque usted estudia un poco, porque lo está practicando todos los días. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, hermanos, en la obra de Dios. A veces estamos como un poco medio desconectados, entonces cuando dicen, ay, pero es que es muy difícil. Usted puede ver, a mí me gusta poner ejemplos claros que los podamos entender. En el trabajo, en mi trabajo, tenemos empleados que son tiempo completo. Tenemos empleados que son a medio tiempo. Y tenemos empleados que los que le llaman on call. Hay unos hermanos aquí que están así, que andan un celular y que cuando le llaman tienen que ir a trabajar. Entonces a veces en la obra del Señor hacemos lo mismo. Hay hermanos que son full time, todo el tiempo, tiempo completo. Hay los que se llaman medio tiempo, y hay unos que solo cuando le llaman vienen. Esos son los on call. Nosotros tenemos empleados así. A veces no los necesitamos, pero estamos ahí. Cuando lo necesitamos le llamamos, miren, necesito que venga, y ahí viene.
Entonces a veces digo, entonces en la obra del Señor a veces decimos lo mismo. Usted le llama a un hermano, hermano no vino, así voy a estar el domingo y viene. Y ahí si no le vuelve a llamar, no viene. Entonces, y hay temporarios también. Nosotros tenemos empleados que en Navidad no necesitamos porque hay mucho trabajo, o a veces en el verano. Y usted los ve en Navidad, vienen a trabajar 2 o 3 meses y ahí no los necesitamos hasta la otra Navidad. Lo mismo pasa a veces aquí, hermanos, hay veces que son temporarios, o sea, en el verano sí, en el invierno no, en Navidad sí, en el otro. Entonces, a veces lo que yo creo, y este es mi pensamiento, que a veces no estamos bien conectados, hermanos, para poder crecer en la obra del Señor. Y eso es lo que tenemos que porque aquí, como decía una hermana una vez, aquí, hermanos, también no hay retiro. En su trabajo usted puede trabajar un tiempo y le dice, después de 30 años, usted se puede retirar. En la obra del Señor es diferente. Aquí no hay. Yo tuve la oportunidad hace unos años de ir a Costa Rica con unos hermanos y vimos una señora que tenía como 70 años y estaba hablando, la hermana estaba hablando de que tenía una obra ahí, pero que quería ir a Bolivia a hacer otra obra. Y le dijo a alguien, mire, gracias que te tenemos a ti, le dice, pero estamos preocupados porque cuando tú te vas a retirar no vamos a ver. Le dice, es que en la obra del Señor no hay retiro, es todo el tiempo. Entonces a veces no puede decir alguien, sabe que yo ya trabajé 20 años en la obra del Señor, ahora ya hice lo que tenía que hacer, ahora me voy a retirar. Porque dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No nos podemos retirar antes. Entonces, ahora volvamos de vuelta a lo que estamos hablando. Queremos agradar a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es que, hermanos, es algo lógico. El Señor nos está prometiendo cuantas cosas, entonces Él lo que quiere es que creamos nomás. Entonces, ¿a cuántos de ustedes no les gusta que les crean? Si ustedes van donde alguien y le dicen, ¿sabe qué? Yo quiero ayudarte, quiero darte esto y quiero hacer lo mejor para ti. Y que le digan, no te creo, no creo mucho. O sea, es algo lógico, hermano. El Señor quiere que nosotros lo creamos. A mí me gusta mucho cuando leo las historias porque las conecto con lo que es, hermanos, la palabra del Señor. Hay un hermano que tenía, dice, 2 hijas y le dijo cuando su hija se graduó del colegio, le compró un carro y le dijo, porque se había graduado. Viene la otra hija y le dice, ¿sabe? Cuando yo me gradúe, ella no se había graduado, ¿me vas a comprar un carro? Y él le dijo, sí, te voy a comprar un carro cuando te gradúes. Y dice que él le agradaba tanto cuando la hija nunca le volvió a preguntar del carro, pero hablaba del carro como que si lo tenía, hablaba con sus amigas y dice, ¿sabe qué? Mi papá me va a comprar un carro. O nunca dijo, si mi papá me compra un carro. Ella decía, cuando mi papá me compre el carro, yo voy a hacer esto. Le creyó, dice, yo no me sentía tan bien, dice, cuando veía que mi hija hablaba, decía, mire, compré estas calcomanías porque cuando tenga el carro se las voy a poner. O sea, y hablaba con sus amigas y les decía, ¿sabe qué? Cuando yo me gradúe y mi papá me compra el carro, vamos a ir acá. Entonces dice, me daba tanta alegría ver cómo ella me había creído, que me daba más anhelo, no le podía fallar. Pero dice que así ella me había dicho, mire papá, de verdad me lo va a comprar. Mire, no se le vaya a olvidar, mire, de verdad usted me lo prometió. Entonces, lo mismo es el Señor nos ha prometido tantas cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es creer. Ahora, para creer también hay requisitos. No le podemos creer a toda la gente. Se dice que usualmente hay 2 requisitos principales para creerle a alguien. Que la persona que promete pueda hacer lo que promete y que también tenga el deseo de hacerlo. Porque si no puede hacerlo, si alguien le promete algo a usted y usted sabe que no lo puede hacer, usted no le va a creer. Y también quiere que tenga el deseo o la capacidad de hacer lo que está prometiendo. Digamos que yo tenga un tumor o algo que tenga que operarme. Y de repente yo venga donde el hermano Pacheco y le digo, hermano Pacheco, mire, yo quiero que me opere porque mire, entonces él puede tener el deseo y me dice, sí, yo quiero, pero tal vez no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces tiene que cumplir esos 2 requisitos, que pueda y que tenga el deseo. Ahora, todos nosotros sabemos que nuestro Señor es omnipotente, que Dios todo lo puede. Él creó los cielos y la tierra con entendimiento. Todo, hermanos, lo que nosotros le pidamos, Él lo puede hacer. Ahora, ¿tiene deseo de ayudarnos?
Todos nosotros sabemos que Él tiene deseo, que Él dice, pedid y os dará, tocad y os se abrirá. Cuando habla, dice, ¿qué padre de familia que si un hijo le pide pan le dará una piedra? O sea, nosotros somos, siendo malos, dice, le damos buenas cosas a nuestros hijos. Cuanto más el Señor, hermanos, si nosotros le pedimos, Él no nos puede dar lo que le pedimos. Yo lo compruebo con mis hijos. A veces, hermanos, ya estamos para dormirnos y ya lo hemos cepillado y les hemos puesto. Y me dice uno de mis hijos, mire, sabes que tengo un deseo de una galleta con leche. Y ya estamos en el cuarto y me dice, ay, pero es que yo la quisiera. Entonces, yo sé que es un trabajo. Entonces, y le digo, no se te ocurrió antes, sino que ya para dormir. Entonces, pero a veces, hermanos, me da tristeza. Y digo, y vamos, tenemos que ir, va a ser, y después a cepillarlo, después de todo, pero lo hago porque los quiero, porque quiero hacer lo mejor para ellos. Entonces, cuanto más nuestro Señor, hermanos, que nos quiere, que nos ama, no nos puede dar lo que nos ha prometido. Con fe, hermanos, podemos alcanzar muchas cosas. Vamos a leer, por eso dije que lo vayamos a basar en Romanos, en Hebreos. Y si usted lee en el 33, la vez pasada hablamos de esto, en Hebreos 11:33, dice que por fe, hermanos, habla desde el principio, hermanos, dice que en el número 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas. Y sigue hablando, hermano, hasta el número 32. Donde dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón. Y lo que me impresiona de esto, hermanos, es porque el Señor nos dice que eso, todo lo alcanzaron. Dice en el número 33, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Pero no dice que, hermanos, que fue porque eran hombres fuertes, no dice porque eran reyes, no dice que porque, sino dice que por fe. Entonces, cuando vemos lo que la fe puede hacer, hermanos, me imagino que muchos de ellos eran hombres fuertes, eran reyes, tenían ejércitos, pero el Señor dice que todo eso, lo que hicieron, lo hicieron por fe, porque tenían fe. Si usted lee la historia de Abraham, cuando alcanzó la promesa, no fue, hermanos, por lo que hizo, sino que por la fe que él tenía. Porque le obedeció a Dios, porque le creyó 100% lo que Dios le estaba prometiendo. Ahora, quiero usar unos ejemplos más donde los podemos relacionar a nuestra vida. Veamos en Marcos 5:28. No lo tiene que buscar, pero es una historia muy conocida por todos nosotros, donde se habla de la mujer que tenía el flujo de sangre. Y iba esta mujer, dice que Jesucristo iba en la multitud, pero mire lo que ella decía, mire las palabras que ella decía. Decía, si tocare solamente su manto, seré salvo. Solamente, entonces, imagínense las palabras de seguridad que ella tenía. Y lo que me impresiona, hermanos, cuando leo esto, es que, hermanos, no le tuvo que rogar al Señor, no le tuvo que decir, Señor, mira mi situación, sino que mira, dice que en el número 34, si usted se, Marcos 5:34, lo que dice, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y quedó sana de su azote. Entonces, le dijo, tu fe te ha hecho salva. No le tuvo que rogar, no le tuvo que decir nada, sino que el Señor vio la fe que ella tenía, porque ella había dicho, si tan solo tocare su manto, seré salva. Entonces me impresiona mucho eso, hermanos, que a veces uno dice, hermano, con la fe se pueden conseguir muchas cosas. Porque si el Señor le dijo a ella, tu fe te ha hecho sana, me pregunto yo, ¿qué pasaría si ella no hubiese tenido fe? No sé, como dijo un hermano, no me pregunte porque no lo sé, dijo, pero yo me pongo y me imagino que si el Señor dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho sana, ¿qué hubiera pasado si ella no hubiese tenido fe? De repente no hubiese salido sana. Entonces, lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer cuando le pidamos al Señor es tenemos que pedirle con fe. Quiero usar otros ejemplos para que veamos, hermanos, lo que la fe puede hacer.
Y a veces decimos, hermano, eso yo tengo fe, pero tener fe, hermano, no solamente es decir tener fe. Tener fe es cuando usted empieza a actuar, a hacer muchas cosas hacemos nosotros solamente por fe. Nadie de nosotros ha visto a Jesucristo, nadie ha visto a Dios, pero aquí estamos todos. ¿Por qué estamos acá, hermano? Por fe. Entonces lo que tenemos que es practicar la fe, hermanos, hacer más para poder hacer, hermanos, para poder agradar a Dios. No solamente en venir acá, sino en lo que le pidamos al Señor. Todo lo que hagamos, hermanos, es por fe, pero tenemos que crecer en la fe. Marcos 2:5, cuando se habla, hermano, y esto me impresiona mucho, ese es un ejemplo y una parábola que se ha usado mucho, cuando dice que Jesús sanó a un paralítico y que Jesús estaba en Capernaum, y dice que mucha gente llegó a ese lugar. Y llegó tanta gente, hermanos, que dice que nadie se podía meter ya. Había tanta gente en la puerta y llevaron a un paralítico. En este caso, hermanos, los que tenían mucha fe eran los que lo iban cargando. Y dice que ya no podían entrar, entonces, pero al ver que había mucha gente, entonces lo que hicieron, dice que hicieron por el techo, abrieron y por ahí lo dejaron caer a donde estaba el Señor. Entonces ahí me impresiona tanto, hermanos, por lo que dice el Señor. De nuevo, el Señor sabía la intención de ellos, pero no le tuvieron que rogar, no le pudieron, Señor, mira, lo hemos traído de lejos, mira cuánto, sino que dice que en Marcos 2:5 dice, y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, la clave está que dice que al ver la fe de ellos, de nuevo la pregunta, ¿qué hubiese pasado si él no hubiese visto fe en ellos? Porque dice que le dijo, al ver la fe de ellos, dijo el paralítico, tus pecados te son perdonados. Porque vio la fe que ellos tenían. Porque lo habían llevado hasta ahí, porque sabían de que él lo podía hacer. Entonces yo siempre digo yo, si no hubiesen tenido fe, ¿hubiese sido sano? De repente sí, de repente no, pero dice que al ver la fe de ellos, entonces cuando el Señor ve que nosotros tenemos fe, es cuando Él actúa. Tenemos que tener fe en lo que le pidamos, y muchas veces es lo que nos falta. A veces tenemos la disposición, pero a veces como que no tenemos esa fe, la que el Señor quiere que tengamos. Otro ejemplo, y vamos a concluir con ese ejemplo. Mateo 9:27 habla, hermanos, cuando 2 ciegos recibieron la vista. Y dice que esto dice que lo siguieron dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros. Estos le pidieron que tuviera misericordia de ellos. Pero aún en esta situación, Él les dijo, mire lo que les dijo, ¿crees que yo puedo hacer esto? ¿Y qué le dijeron ellos? Sí, Señor. Creyeron que Él lo podía. Entonces Él les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces este ejemplo está más claro, digo yo, si el Señor les dijo, conforme a vuestra fe. Entonces, digo yo, cuando nosotros le pedimos, y si Él nos dijera lo mismo y les dijera, ¿sabe que conforme a vuestra fe le voy a hacer? No siempre, hermanos, recibiéramos lo que pedimos, porque si no lo pedimos con fe, eso quiere decir que no lo vamos a recibir, porque es conforme a nuestra fe. Entonces, tenemos, hermanos, que ver en eso. Me gusta mucho, hermanos, porque me hace ver que cuando pedamos, hermanos, y vamos a ver un versículo donde dice que, hermanos, que el que no pide con fe no espere recibir nada del Señor. Tenemos que pedirlo con fe. Ahora, si hablamos de fe, tenemos que hablar también de duda, porque lo contrario de la fe es la duda. Y veamos a Santiago 1:6 en adelante. Y aquí habla de otra cosa, habla de la sabiduría, pero quiero que lo veamos porque también es donde nos dice, hermanos, que tenemos que pedir con fe. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, pero pida con fe. Entonces no dice, hermanos, que si tiene necesidad que lo pida, que se le va a dar, pero dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, y sigue el versículo ahí, que ustedes lo conocen. Pero dice, pero pida con fe. Ahora, lo que quiero que vean en ese versículo es el número 7, porque eso tiene mucha importancia. Ve lo que dice el número 7. No piense pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor.
Entonces lo que me quiere decir, hermanos, que cuando pidamos con fe, porque no dudando, dice, porque el que duda, entonces dice, no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. En otras, me impresiona mucho esto, porque entonces digo, entonces si yo le pido una cosa al Señor y no se la pido con fe, no puedo esperar nada del Señor. Si yo le pido dos cosas y una se la pido con fe y la otra no estoy seguro, voy a recibir una porque esa se la pedí con fe. Porque es lo que me dice, él dice que el que haga esas cosas no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces cuando nosotros meditamos en esto, hermanos, tenemos que meditar en lo que... yo sé que creemos, y a veces me cuesta entender esto porque dice, creemos, estamos acá, hermanos, venimos a la iglesia, ofrendamos, cuántas cosas hacemos, pero a veces como que cuando le pedimos las cosas al Señor, cuando tenemos una situación difícil, como que ahí es donde fallamos, como que ahí es donde no creemos que Él puede actuar. Y el Señor puede actuar en cualquier situación. Ahora, otro ejemplo nomás, Mateo 21:11. ¿Se acuerdan cuando Jesús pasó y vio la higuera y le dijo, nunca más en ti nazca de ti fruto? Y dice que los discípulos se maravillaron de eso, y entonces, que ¿cómo podía hacer eso? Y el Señor les dijo, si tuvieras, a ellos donde les dice, si tuvieras fe y no dudares, no solo harías esto, sino que dijeras a este monte, échate, y se echara al mar, dice, quítate y échate al mar y será hecho. Y ahí les dice, mire lo que les dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Entonces cuando yo veo esto, dice, no me dice la Biblia, hermanos, que todo lo que pidiéramos en oración lo vamos a recibir. Le puso una condición, dice, todo lo que le pidieras al Señor en oración, creyendo, lo recibirás. Ahora entonces digo yo, ¿qué pasa cuando le pedimos al Señor sin creer que Él lo puede hacer? Entonces la promesa es para nosotros que si le pedimos creyendo, Él lo va a hacer. De repente usted me dice, hermano, entonces es fácil, solamente hay que creer, no hay que hacer nada más. Pero hermano, la fe es inseparable de la obediencia. Si usted tiene fe, usted va a hacer cosas, vamos a hacer cosas por fe. Lo mismo, hermanos, nosotros ofrendamos por fe, no porque nos falte dinero, no porque nos sobre dinero. Si estamos ofrendando a la obra del Señor, es porque tenemos fe, porque la Biblia dice que es mejor hacer tesoros en el cielo que en la tierra, porque tenemos fe, hermanos, que todo lo que estamos dando vamos a recibir mucho más. Lo hacemos por fe. Entonces, todo lo que hacemos, la obra, lo que los hermanos hacen, todo lo hacemos por fe. Estamos acá, hermanos, yo sé que todos nosotros tenemos muchas cosas que hacer en la casa, pero estamos acá por fe, porque la palabra dice, hermanos, que es bueno reunirse, porque la palabra del Señor dice que es bueno que escuchemos la palabra del Señor. Estamos acá por fe, porque si no creyéramos en esta palabra, estuviéramos perdiendo el tiempo. Porque son 3, 4, 5 horas, no sé cuántas horas. Entonces, hermanos, lo pudiéramos poner en otras cosas, en ir a trabajar, en hacer más dinero. Pero, hermanos, estamos aquí solamente por fe. Entonces, si nosotros podemos meditar en ello, hermanos, es como dice, un cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces también, hermanos, la fe sin obras está muerta. Y por eso es que no se pueden separar. Si usted tiene fe, hace muchas cosas, hermanos, solamente porque tiene fe. Y de buena gana, no le tienen que decir que lo haga, porque si usted de verdad tiene fe, hay tantas cosas que hacemos. Ahora, a veces es difícil, a veces uno tiene que luchar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Porque a veces, hermanos, estamos en este mundo donde mucha gente no tiene fe, donde mucha gente no conoce la palabra del Señor. Y a veces dice, están perdiendo el tiempo. ¿Qué estás haciendo? Tú nunca has visto al Señor. ¿Cómo sabes que eso es verdad? Y cuando vienen estas preguntas, los que no estamos firmes empezamos a decir, bueno, yo nunca he visto qué si esto es mentira. Entonces ahí es donde empezamos a fallar. Muchas veces no nos debemos de dejar de llevar por lo que los otros piensan. Hay un ejemplo donde a mí me gusta. ¿Sabe lo que le dijo Saúl a David cuando iba a pelear con Goliat? Le dijo, tú no podrás con él, le dijo, porque tú eres un muchacho, le dijo, y él es un hombre de guerra desde juventud, le dijo, tú no vas a poder. Entonces a veces tenemos, hermanos, pero David sabía que él podía, porque el Señor estaba con él.
Ahora, era un rey que le estaba diciendo que no podía. Entonces a veces uno dice, bueno, pero si esta persona me dice que no es así, tal vez no es así. Y ahí empieza uno y empieza la duda. Hay un ejemplo que siempre lo hemos usado en el trabajo, a veces lo usamos para decirle a la gente porque mucha gente a veces como que no puede o cree que no puede. Hermanos, pero nosotros que tenemos al Señor, ¿se acuerdan la porción donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Si el Señor está con nosotros, todo lo podemos. Lo que tenemos que hacer es poner de nuestra parte. Un ejemplo para que veamos, hermanos, que no nos dejemos de llevar por lo que dicen las otras personas, porque alguien dice, no, yo probé eso, no funciona. No, hermano, no trate, no va a poder. Hicieron un experimento con unos monos, llegaron a un cuarto y pusieron unas bananas ahí arriba, y pusieron a 3 monos ahí, pero pusieron las bananas y les pusieron un vidrio que se podía ver, o sea, como que no había nada. Y al solo que pusieron en el cuarto los monos, lo primero que hicieron es tomar carrera a querer agarrar las bananas. Y como tenía un vidrio, pegaban ahí y volvían a caer. Entonces, y todos trataban de hacer lo mismo, lo hicieron 2, 3 veces, y cuando vieron que no podían, y las bananas, el montón de bananas ahí, no las podían agarrar. Entonces viene el científico, el que estaba haciendo el experimento, y viene y quita el vidrio. Y dejó las bananas libres. Y dice que los monos, ni uno de ellos se animaba, solo las veía y ni uno se animaba, porque sabían lo que le iba a pasar. Viene el que estaba haciendo el experimento y sacó uno de los monos y puso un mono nuevo. Entonces, ¿qué hizo el que solo llegó? Solo vio las bananas y pegó la carrera. Y las bananas están libres. ¿Qué hicieron los otros? Lo agarraron y no lo dejaban que subiera. Porque por la experiencia que ellos habían tenido. Entonces ellos querían, entonces dice que el mono que quería agarrarla, entonces y los demás lo bajaban y nunca lo dejaron que subiera. Entonces, ahora, ellos lo estaban haciendo, me imagino que porque no querían un mal para el otro mono, pero no sabían que habían quitado ya el vidrio. Entonces muchas veces lo pasa a nosotros cuando alguien nos dice, mire hermano, no trate, yo lo traté, de más no va a poder. No va a poder, no pierda el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos fe y creemos en lo que hemos, en la palabra de Dios, no importa lo que nos van a decir los demás. Entonces, muchas veces, lastimosamente digo yo, nos dejamos llevar por las experiencias de otros. Entonces, a veces dicen, no hermano, es de más, no trate, no va a poder. No sé cuánto tiempo tenemos, pero tengo unos ejemplos de personas que cuando yo veo que creyeron 100% en el Señor, que digo yo, estas personas, hermano, hasta arriesgaron, digo yo, no arriesgaron su vida, porque arriesgar la vida es como, ponemos el ejemplo de David, cuando David peleó con Goliat. Goliat era una persona, un hombre de guerra, grande, con su armadura, tantas cosas. Ahora viene David a pelear con él. Entonces alguien pudiera decir, bueno, ¿arriesgó la vida David? Uno arriesga cuando no está seguro. Si yo voy a pelear con alguien y es de la misma capacidad mía, de repente yo estoy arriesgando mi vida porque digo, como yo lo puedo vencer, me puede vencer. Pero cuando usted hace algo y está seguro que va a vencer, entonces no está arriesgando su vida. Si voy a pelear con alguien y yo llevo 100 personas o lo que sea, y la otra persona es débil, yo sé que es débil, entonces yo digo, bueno, yo sé que lo voy a vencer, no hay. Pero entonces, veamos lo que hizo David cuando se enfrentó a Goliat. Dice que llegó a ver, conocemos la historia, llega y sus hermanos le dicen, no, y Saúl le dice, no vas a poder, ¿cómo vas a poder si él es un hombre de guerra? Entonces, él lo hizo bien fácil. Él les dijo, Jehová me ha librado de las garras del león y las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Y vemos, hermanos, cómo me impresiona mucho. Él no entendía, dice, ¿cómo es que y me gustan las palabras que decía, porque él no entendía por qué le tenían miedo a Goliat. O sea, veamos lo que puede hacer cuando uno tiene fe y cree en la palabra del Señor y cuando alguien no tiene fe.
Los demás tenían mucho miedo, no hallaban cómo hacer, pero él decía, allá en 1 Samuel le voy a decir, decía, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? ¿Cómo viene este dice, a amedrantarnos a todos? Si Dios está con nosotros, ¿por qué le tenemos que tener miedo? Entonces me imagino que los hermanos lo veían al gigante grande y él decía, aunque sea grande, pero si Dios me ha librado de tantas otras cosas, y él pone el ejemplo de que cuando una oveja se la llevaba el oso o el león, dice, sea oso o león, yo se la quitaba. Y él, porque él sabía que la fuerza no era de él, sino que venía del Señor. Y por eso aquí cuando se encuentra en esta situación, él dice, ¿cómo es que este gigante va a venir a amedrentarlo a todos ustedes? Entonces para los hermanos era bien difícil verlo, pero él no arriesgó su vida, él sabía, tenía una confianza que Dios le iba a dar. Imagínense, hermanos, si nosotros agarráramos un poco de esa fe y la aplicáramos a nuestra vida. Creer de verdad, cuando tengamos una situación. Otro ejemplo, hermanos, que lo vemos es que me gusta siempre leerlo, es allá en Segunda de Reyes, cuando habla de Isaías. Yo sé que son leedores de la palabra y van a acordarse de este ejemplo, cuando está con los Baales y él les dice, ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si los Baales, vayan tras de ellos, pero decidan a quién van a seguir. Y él les dijo, ustedes, profetas de Dios, solo yo he quedado. Y ustedes son 450, para que les diga. Y mire lo que hizo. Les dijo, dense dos bueyes y cortémoslo y pónganle leña sobre ellos y pídanle ustedes a su Dios y yo le voy a pedir a mi Dios. Y el que responda por fuego, ese sea Dios. Ahora, hermanos, yo cuando leo esta historia me quedo sorprendido, hermanos. Digo yo, ¿ustedes creen que Elías tenía dudas que Dios le iba a responder o no? Hermano, estaba tan seguro para que él hiciera eso. Ustedes son 450 profetas, yo soy uno. Hagamos esto. Ustedes pongan un buey, córtenlo, pónganle leña, pero no le pongan fuego y yo voy a hacer lo mismo. Llegar hasta ese momento, hermano, decir, y el que respondiere por fuego, ese sea Dios. Cuando yo leo esto digo, hermano, esa es fe. Hermano, tenía tanta seguridad de que Dios le iba a responder. Y ven la historia cómo sucede. Y cuando le empiezan a pedirle los Baales, no les contestaba. Así que aún él se burlaba de ellos. Y cuando llega, hermano, su momento, no solamente, hermanos, le empieza a pedir a Dios, sino que le dice, échenle unos cántaros de aguas, llénenlo de agua. Ustedes saben que, hermanos, que es más difícil que encienda el fuego con agua. Y le dice, déle, háganlo una vez, 2 veces, 3 veces. Parece que eran 4 cántaros de agua, cada vez eran como 12 cántaros. Dice que hasta el zanjo que había hecho se llenó de agua. Y mire la oración que le hace, y ahí la encontramos en Primera de Reyes, en el 18, en el número 36. Quiero leérsela para que vea Laura lo que Elías le dice al Señor. Le dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres el Dios. No solamente que tú eres un Dios que todo lo puede, no que tú eres el mejor Dios, que tú eres el Dios. Y vemos cómo el Señor le responde, dice que todo cayó fuego del cielo. Y hermanos, decía yo, Elías, hermano, arriesgó su vida, pero digo, no, él no arriesgó su vida. Volvemos a lo mismo, porque si él no hubiese estado seguro, tal vez, pero él no estaba arriesgando su vida. Él sabía que el Señor le iba a responder. Entonces, los ejemplos que hemos visto antes, como las personas que le habían pedido, le pedían y el Señor le decía, tu fe te ha salvado, así como tú crees se te haga hecho. ¿Qué tal si nos dice lo mismo a nosotros? Así como ustedes creen se les va a hacer. ¿Qué pasa de nosotros los que no creemos? Nunca vamos a conseguir nada, porque no tenemos la fe que Él quiere que nosotros tengamos. Y a veces los 3 hebreos eso lo ponían bien fácil. Le dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano nos librará también.
fácil, se ve fácil, pero estar en la situación de ellos, en vez de decirle, mire, no nos haga esto, por favor. No, le dijo, nuestro Dios nos puede salvar. Y así, fácil. Se ve fácil, pero cuando uno empieza, cuando uno tiene un problema y alguien le dice, hermano, tenga fe, Dios puede. Ay, hermano, si usted supiera. Entonces, es donde nosotros, sí, pero si usted es leedor de la palabra, puede leer esto, entonces usted tiene que pedirle con fe. Porque si no tenemos fe, piensen lo que dice Santiago. Dice que el que no pida con fe, el que esté dudando, no va a conseguir nada, no espere nada. Entonces tenemos que tener fe. A veces, hermano, es fácil. A veces lo único que tenemos que hacer es creerle al Señor. A veces no tenemos que hacer, o sea, yo sé que cuando vemos la historia de Isaías, de David, o sea, a veces lo único que tenemos que hacer es creer la palabra del Señor. A Moisés, cuando el Señor le dijo que golpeara la roca para que sacara agua, él le hubiera dicho, Señor, pero ¿por qué no mandas una lluvia? ¿Cómo yo voy a golpear la roca y voy a sacar agua? Pero él dice que lo único que dice es que le creyó y lo hizo. Vemos que después Moisés cometió un error, pero en ese momento él le dijo, nomás tienes que golpear la roca y saldrá agua y el pueblo va a ser saciado. Y eso fue lo que lo hizo. Porque creía, y cuando nosotros creemos, hermano, podemos conseguir muchas cosas porque estamos creyendo. Lo mismo le pasó a Noé. Noé, cuando el Señor le dijo que construyera el arca, que iba a venir un diluvio, y por eso la fe, dice, es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noé no veía agua. Me imagino que en ese tiempo no solo le dijo, mira, construye un arca, y le da instrucciones específicas cómo tiene que hacer. Le harás una ventana, le harás un piso abajo y todo, y le van. Entonces, dice que ¿qué fue lo que hizo Noé? Creer que lo que Dios le estaba diciendo era verdad. Él no veía tal vez que venía el agua, faltaba mucho tiempo, pero el Señor le dijo, esto es lo que tienes que hacer, porque esto es lo que yo voy a hacer. Y lo que le hizo fue fácil, solamente creer. Y si nosotros creemos, entonces dice, ay, hermano, pero lo que a veces me dice la gente, hermano, pero si Dios me hablara a mí, yo le creyera. Y aseguro, hermano, que si Dios se me aparece y Dios me hablara, yo hago lo que me diga. Pero, pues sabe, hermanos, que cuando el Señor, la palabra de Dios es la voz de Dios para nosotros. Entonces cuando dice, pero la Biblia dice que, pero yo aquí no creo mucho, si Dios me hablara, entonces esta es la palabra del Señor, la cual ha sido para nosotros. Solamente, hermanos, para terminar, los quiero dar un ejemplo. Vemos, hermanos, lo que hablamos antes, cuando alguien tiene fe y cuando alguien no tiene fe. Cuando el Señor le dijo a Moisés que fueran a reconocer la tierra de Canaán, fue mucha gente a reconocerla. Unos tenían fe, otros no tenían fe. Josué y Caleb dijeron, vamos, porque lo vamos a comer como a pan, porque de ellos se ha apartado su amparo y con nosotros está Jehová. ¿Qué dijeron los otros? No, dijeron, hemos visto que hay gigantes y a nosotros, dicen, nos van a comer como a pan. O no sé cómo el que sí, vivimos los gigantes y éramos nosotros como langosta, le parecíamos a ella. Y todos con miedo. Entonces, mire, todos habían visto la misma tierra, habían visto la misma gente, pero unos tenían fe y los otros no tenían fe. Lo mismo cuando nosotros tenemos un problema, si usted tiene fe en que Dios le puede ayudar, usted el problema lo ve pequeño, pero si no tiene fe, lo ve grande así. ¿Cómo voy a salir de esto? Porque no cree que el Señor le puede dar. Para terminar, solo quiero que leamos en Marcos 9:23 un ejemplo, y con esto terminamos. Es cuando el Señor vino a alguien le dijo al padre que el muchacho tenía un espíritu mudo. Entonces le dijo que lo sanara. Solo vea lo que le dijo el Señor, y con esto vamos a terminar. Lo encontramos allá en Marcos 9:23. Y lo voy a buscar para leerlo. Marcos 9:23. Le explican el problema de este muchacho que tenía. Y mira el número 23, lo que le dice el Señor. Jesús les dijo,
Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Creemos, pero a veces dudamos. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor. El Señor dice que el que cree, todo le es posible. Pero el padre dijo, Señor, creo, pero también ayuda mi incredulidad. Muchas veces es lo que tenemos que hacer. Pedirle al Señor que nos ayude con nuestra incredulidad, porque hermanos, si seguimos dudando, no vamos a agradar al Señor. Y como han visto los ejemplos, cuando tenemos fe, a veces el Señor actúa de acuerdo a nuestra fe. Espero, hermano, que este pensamiento nos haya servido, y el deseo, hermano, siempre es que sigamos adelante en la obra del Señor. Dios les bendiga.